Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta masterclass de MB Academy, un espacio creado para repensar el rol del área legal y su impacto dentro de las organizaciones. Hoy tenemos el honor de contar con Sebastián Soltau, fundador de Odds Legal y experto en Legal Operations, con más de 10 años de experiencia ayudando a equipos legales a optimizar sus procesos y convertirse en verdaderos aliados estratégicos del negocio. Para no adelantar nada, prefiero dejar que Sebastián nos cuente más sobre lo que exploraremos en esta sesión. Sebastián, bienvenido, te cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Carol, y bienvenidos a todos los que están conectados hoy día para esta masterclass en la que vamos a hablar sobre gestión legal estratégica. Antes de entrar a la materia de la masterclass, muy rápido contarles un poco de mi background o lo que explica por qué yo les estoy hablando sobre gestión legal estratégica, ¿no? Mi experiencia, lo mencionaba Carol, en realidad antes de comenzar en temas de operaciones legales o de gestión legal y mejora o transformación de departamentos legales, estuvo vinculada al mundo de las firmas de abogados. Yo tuve una experiencia cerca de 10 años trabajando en una firma de abogados en Lima, Perú. He sido también profesor universitario en una primera etapa de destrezas legales y luego más vinculado a justicia y tecnología. He trabajado en mediación también una época en Estados Unidos y luego, en el año 2020, justo durante la pandemia, fundé Odds Legal, que fue una consultora especializada en legal ops, operaciones legales, desde la cual tuvimos la oportunidad de trabajar con empresas como Abinbef en Ecuador, Chile, Paraguay, Totus, Parque Arauco, Belcorp, Lab y muchas otras. Y también con algunas firmas de abogados internacionales que requerían asesoría respecto de cómo conocer mejor qué es lo que necesitan sus clientes, ¿no? De hecho, también estuve ahí en Santa Cruz en agosto del año 2023 en el primer MB Legal Summit, acompañándolos con una presentación de alguna data que habíamos levantado en esa época en OTS, ¿no? Actualmente ya no me dedico al 100% a la asesoría o consultoría en materia de operaciones legales. De hecho, lidero un equipo legal dentro de una división de recursos humanos de la entidad financiera líder en el Perú y que a su vez forma parte de un grupo con presencia en varios países de Latinoamérica, ¿no? Finalmente, hace muchos años publico regularmente sobre estos temas en LinkedIn, así que nada, si hay algunas cosas que quisiera profundizar, ahí también pueden encontrar algunas cosas que he escrito. Hablemos ahora de gestión legal estratégica, ¿no? Y cuando uno habla de gestión legal estratégica, por contrapartida, necesariamente hay una gestión legal que no es estratégica. Creo que la mejor manera de introducirse en este tema es justamente definiendo qué es una gestión legal que no es estratégica. Y me animaría a decirles, a partir de mi experiencia trabajando full time en este tema, más de 3 años, que la mayoría de organizaciones legales, organizaciones y los equipos legales que están insertados en estas, en Latinoamérica, están en una gestión legal que uno podría caracterizar como no estratégica. ¿Y qué define a una gestión legal que no es estratégica? Primero, es una gestión legal que está centrada o enfocada fundamentalmente en las actividades del día a día, el trabajo legal, es decir, el fondo del consejo, ¿no? Si es que hay o no calidad detrás de la revisión y el consejo que estamos dando legal al cliente o al stakeholder interno, ¿no? Entonces, foco mucho en el qué doy, pero no tanto en el cómo. Lo segundo es una gestión legal que es fundamentalmente reactiva. ¿A qué me refiero? A un equipo legal que hace lo que le piden, ¿no? Y además, como un estándar de calidad de lo que le piden, en lo único que se enfoca es en hacerlo rápido, ¿no? Hay mucho foco en el output, es decir, en dar respuesta y no necesariamente en qué es lo que ocurre con esa respuesta más adelante, es decir, qué valor genera, qué impacto tiene en la organización. Entonces, hago lo que me piden, procuro hacerlo rápido. Y tercero, es una gestión legal que está desconectada de la estrategia y los objetivos de la organización.
En algunos casos coincidirá que el consejo legal reactivo que se da suma o aporta algo que se quiere lograr en la organización, pero no es que eso sea algo por diseño, ¿no? O parte de la intención original de lo que se quiso hacer o de cómo fue previsto el rol de la función legal en la organización. Entonces, cuando la gestión legal no es estratégica, es natural que el equipo legal, los miembros del equipo legal, se conciban a sí mismos o se sientan cómodos con ser descritos como soporte, función no core, función no estratégica. ¿Cuál es la gran diferencia o cuál es el salto de calidad cuando hablamos de una gestión legal estratégica, ¿no? De lo que se trata es de una evolución en los tres frentes que les acabo de comentar. Primero, ya no estamos solamente centrados en el qué, en el trabajo legal, lo que nos enseñaron en la universidad, en la Facultad de Derecho, sino también nos importa bastante el cómo, la forma, los procesos, lo que soporta el trabajo legal. Segundo, pasamos de un esquema reactivo, ¿no? Una manera de trabajo reactiva, a una más bien proactiva, en la que el equipo legal busca dónde involucrarse, enfocándose en aquellos encargos, asuntos, temas que van a mover la aguja, es decir, donde está el valor, donde vamos a contribuir a alcanzar los objetivos del negocio, ¿no? Por eso es que cuando yo digo proactiva, no me refiero a un equipo legal que está en todo lo contrario. Un equipo legal para poder ser estratégico, más que solamente preguntarse dónde tiene que estar, tiene que preguntarse también dónde no tiene que estar. Entonces, y esto es algo que yo le comentaba a todos mis clientes en la época de consultor en Ops, ¿no? Que era, el equipo legal estratégico no va a ser el más popular de la empresa, ¿no? Probablemente siga siendo resistido por algunos, pero la pregunta es si a nivel de la organización en su conjunto suma valor, genera un impacto. Y lo tercero es que necesariamente una gestión legal estratégica está alineada a la estrategia y los objetivos de la organización. Es decir, conversa, hay un cascadeo. ¿Qué quiere lograr la organización en el lapso de este año y los próximos 3 años? ¿Y cómo conversa eso con lo que se ha propuesto como misión, como propósito y con las iniciativas principales que va a tener el equipo legal? ¿Cómo conversan con esa estrategia a nivel de la organización en su conjunto? Entonces, en un contexto de gestión legal estratégica, el equipo legal no se puede ver a sí mismo como soporte. Yo más bien les diría que el concebirse como soporte es una limitante para poder evolucionar en todos estos frentes que les he comentado, ¿no? Bajo este tipo de esquema, ¿no? Bajo una gestión legal estratégica, el equipo se concibe como un habilitador clave, ¿no? Que facilita que se logren las cosas, que ocurran las cosas, o incluso en algunos proyectos e iniciativas como un conductor o líder, ¿no? No solamente recibe los planes o los objetivos que se quieren lograr a nivel de organización, sino también influencia en cambiarlos. Y no solamente desde una perspectiva de riesgo, sino porque se valora a la función legal, se valora al equipo legal, no solo por su conocimiento legal, sino también por ser líderes de negocio. Entonces, un equipo legal bajo una gestión legal estratégica es habilitador o en su fase más evolucionada incluso un conductor del negocio, alguien que orienta hacia dónde queremos ir. Y creo que en este punto es importante aclarar un concepto que se usa mucho, ¿no? Cuando se habla no solamente de operaciones legales o de legal ops, sino también de innovación legal, de legal tech, que es el valor, ¿no? ¿Qué significa que el trabajo legal tenga valor, ¿no? O que se conciba que la función legal suma o aporta valor a la organización? Los abogados, ¿no? Tendemos a pensar que lo que hacemos, que el trabajo legal que hacemos, es inherentemente valioso, ¿no? Porque lo concebimos como difícil, ¿no? De hecho, como parte de nuestra formación, se nos explicó que ser abogado es más difícil, requiere una serie de habilidades. Entonces, tendemos a considerar que el mejor producto legal visto desde una perspectiva técnica es de por sí valioso, ¿no? Sin embargo, ahí hay una suerte de autoengaño, ¿no? Porque el valor como tal, por ejemplo, en un contexto de una organización, de una empresa,
es siempre subjetivo, ¿no? Y el que define qué es valioso y qué no, no es, por ejemplo, en este caso, la función legal y los abogados que elaboran contratos, absuelven consultas, defienden en juicios, etcétera, sino el valor siempre va a estar en los ojos de quien recibe el servicio, de quien tiene la necesidad o expectativa que se atiende a través del trabajo legal. Y eso es bien importante porque si el valor es subjetivo y el trabajo legal no es inherentemente valioso, hay una pregunta que nos tenemos que hacer siempre y que la respuesta va a variar dependiendo de dónde está situado ese abogado o en qué organización está situada esa función legal, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta clave? ¿Qué es lo que se espera de la función legal en mi organización? Y ahí no valen respuestas genéricas como se espera que protejamos a la organización o se espera que gestionemos los riesgos legales, ¿no? Em, Tiene que ser algo aterrizado a la realidad, a los planes, a la estrategia de mi organización específica. Y a veces nos vamos a dar cuenta de que el liderazgo de la organización, la alta dirección de la organización, no concibe un equipo legal que haga mucho más que ser reactivo, ¿no? Que no sabe siquiera que una función legal puede sumar valor, ¿no? Pero lo mejor es saberlo rápido, ¿no? Mi mensaje con esto es, no sumamos que nuestro trabajo es inherentemente valioso, averigüemos qué es lo que se espera, qué se cree que puede sumar la función legal en mi organización específica y la respuesta, como les decía, no está en nosotros, sino está en quienes juzgan el valor del trabajo que hace el equipo legal, particularmente el stakeholder más importante de todos, la alta dirección, ¿no? Y si en nuestra organización esa alta dirección o el liderazgo cree que el equipo legal no puede dar mucho más que ser una función reactiva, enfocada en el día a día, saberlo para tratar de revertir eso en un proceso que puede ser largo, pero créanme que es una batalla que se puede ganar. Mejor saberlo ahora que muy tarde, ¿no? Entonces, el mensaje clave acá es el trabajo legal de calidad, visto desde los ojos de un abogado como el trabajo técnicamente impecable, puede no ser valioso. Y yo sé que eso puede sonar a una locura, ¿no? Como estoy diciendo eso, pero es la realidad. Hay equipos legales en empresas que hacen trabajo impecable desde lo técnico, pero que son vistas internamente como funciones que no suman valor, ¿no? Yo puedo hacer un trabajo de lujo, pero si no está conectado con la estrategia de la organización, si no queda claro cómo contribuye a alcanzar sus objetivos, difícilmente podríamos decir o nos van a ver como una función que suma valor en ese contexto específico. Ahora, ¿qué relación existe entre gestión legal estratégica y eso que hacíamos en Ops, ¿no? Y a lo que le dediqué cerca de 3 años de mi vida todos los días, ¿no? Que es Legal Ops o operaciones legales, ¿no? Y acá creo que es importante comentarles que Legal Ops o el estudio, el ponerle mucho foco a las operaciones legales nace en un contexto de vacas flacas, ¿no? Mucha gente apunta el momento de nacimiento de Legal Ops en la crisis del 2008, ¿no? En un contexto en el cual hay mucha presión, no solamente al equipo legal, sino a todas las funciones vistas como soporte, de hacer más con menos, ¿no? Entonces, en su origen, en su ADN, desde un inicio, Legal Ops o operaciones legales estaba vinculado a la eficiencia, ¿no? El foco inicial entonces, y que en muchas organizaciones se mantiene, cuando hay personas que hablan de Legal Ops, siguen pensando bajo esta mirada inicial de Legal Ops igual eficiencia, era cómo lograr que la función legal sea más eficiente, es decir, que el equipo legal produzca más con los mismos recursos o produzca lo mismo con menos recursos, ¿no? Y cuando uno piensa en eficiencia relacionada al trabajo, a la organización de un equipo legal, hay algunas cosas que se caen de maduras como foco de las operaciones legales, ¿no? Lo primero es el mapeo y la optimización de procesos, ¿no? De lo que se trata aquí es de ver el cómo trabajamos, cuál es el paso a paso que seguimos típicamente en el proceso, por ejemplo, de la gestión y administración de los contratos, ¿no? Y qué pasos
son prescindibles? ¿Dónde podemos eliminar grasa o desperdicio en los flujos de trabajo que seguimos actualmente, vinculados con los contratos, las consultas, las reuniones, etcétera? Entonces, una habilidad clave o algo que está en el origen de LegalOps es el mapeo y optimización de procesos. Lo segundo es la tecnología, la implementación de tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología lo que te va a permitir hacer es acelerar esos procesos, ¿no? Si inicialmente los mapeaste, eliminaste paso, lo juntaste, volviste más eficiente el proceso, lo siguiente es montarlo en tecnología o apalancarte en tecnología para, por ejemplo, automatizar tareas, ¿no? Y eventualmente en un norte llegar a un momento en el que puedes incluso prescindir de personas que hacen esas tareas y reasignarlas a otras actividades de mayor valor. Hay un punto que es bien significativo en el mundo de LegalOps en los últimos años, ¿no? A partir de la difusión y el uso generalizado, por ejemplo, de la IA generativa, que es que antes se hablaba de automatizar o aplicar tecnología para actividades repetitivas y de bajo valor. Eso hay que borrarlo a estas alturas porque hoy día podemos incluso automatizar o incorporar tecnología en actividades que no solo son repetitivas y de bajo valor, sino en el terreno clásico del consejo legal que requiere razonamiento. Entonces, la implementación de tecnología en su inicio estaba enfocada en lo repetitivo y de bajo valor, pero hoy eso ha evolucionado. Pero igual, les resalto, implementación de tecnología sigue siendo parte del core de LegalOps en esa mirada inicial de eficiencia. Y lo tercero es el control del gasto. Ser eficiente implicaba destinar mejor los recursos a cuánto vamos a gastar en términos del equipo, es decir, los FTEs o los full-time employees que va a tener el equipo, pero también a quiénes vamos a contratar para que nos apoyen, dónde vamos a externalizar y dónde vamos a internalizar el trabajo legal. Y el control del gasto, como se imaginarán en un inicio, en LegalOps estuvo muy enfocado en la gestión y administración de la relación y los fees de los asesores legales externos. Entonces, en su versión inicial, LegalOps implicaba eficiencia, entendida como, en su esencia, mapeo y optimización de procesos, implementación de tecnología y control del gasto. Yo sé que hay modelos, y voy a hablar sobre eso en un momento, de madurez, de LegalOps, que hablaban de varios otros puntos, incluso desde poco después del 2008, ¿no? Data Analytics, etc. Sin embargo, yo creo que estos son los esenciales, más allá de modelos más complejos como el de Clock, que tienen 12, 13, 14 dimensiones. Ahora, ¿qué hacemos con eficiencia sin estrategia, no? Porque el pedido a los equipos legales y a las otras funciones de soporte, entre comillas, era haz más con menos. Y claro, yo podía, aplicando todas estas técnicas que les comento, enfocándome en el mapeo, optimización de procesos, tecnología, control del gasto, podría lograr ser más eficiente, pero ¿estaba siendo eficiente en las cosas correctas? Es decir, que se me pida hacer más con menos, necesariamente por medio también hay un pedido de ser más estratégico. Entonces, en el tiempo fue madurando en el mundo de LegalOps la visión de que no basta ser eficiente, sino que además hay que poner el foco en lo que tiene mayor valor en mi organización, ¿no? ¿Y qué implica eso, no? Primero, entender qué es eso que tiene valor en la organización, que lo define la estrategia. Y segundo, tener la capacidad de comunicar constantemente que lo que estás haciendo, que el trabajo legal que se está haciendo, los proyectos que se están impulsando, que aquello en lo que está involucrado el equipo legal contribuye o está conectado con la estrategia, ¿no? Esto también es una forma de posicionar a la función legal y garantizar su supervivencia, ¿no? Mi mensaje un poco es el siguiente, ¿no? A punta de pura eficiencia garantizamos la supervivencia de un equipo legal chico y que no desaparezca en la función legal, ¿no? Y por entero se vaya afuera o se externalice todo. Sí, pero eso no garantiza posicionamiento o volverse una función clave o estratégica en la organización. Para eso hay que hacer estas dos cosas. Foco en lo que tiene mayor valor en la organización y comunicar constantemente el valor a través del lenguaje del negocio, ¿no?
que es el uso de indicadores de resultado e indicadores de desempeño, ¿no? A lo que me voy a referir un poco más adelante, ¿no? Que como les digo es el lenguaje del negocio. Entonces lo que hemos tenido es una evolución de el Legal Ops inicial a lo que algunas personas llaman Strategic Ops, ¿no? Por ejemplo, Mary O'Carroll, que fue la líder de Legal Ops de Google y que luego estuvo en varias otras organizaciones, ¿no? Ella habla de la evolución de Legal Ops a Strategic Ops, donde ya se es consciente como función legal de que no se trata solamente de ser más eficiente, porque eso puede hacer que hagamos más con menos, pero no implica que la función legal aporte todo el valor que podría aportar y realmente se vuelven un socio estratégico del negocio. Para que eso ocurra realmente, no basta optimizar procesos, implementar tecnología, controlar el gasto, sino que hay que trabajar muchísimo más en la conexión de lo que hace legal con la estrategia de la organización y la comunicación del valor aportado. Entonces ahí hay habilidades y skills que no estaban necesariamente con el foco puesto en esta primera versión de LegalOps igual eficiencia, ¿no? Ahora, si uno va a trabajar Legal Ops en un equipo legal, necesariamente va a tener que contar con el talento apropiado, ¿no? Incluso en su versión inicial de Legal Ops igual eficiencia, lo que generó eso es que se requiriera primero profesionales de otras disciplinas en este mundo, ¿no? Por eso aparecen de la nada ingenieros, administradores, diseñadores, incorporándose a los equipos legales en países como Estados Unidos, eh, UK, en Europa, etcétera, ¿no? En Latinoamérica eso no es muy común, ¿no? De hecho, nuestro momento en términos de Legal Ops es uno de, primero, awareness, ¿no? Hay conciencia de que eso existe, curiosidad por estudiarlo, pero implementación práctica en organizaciones, poca, ¿no? Son pocas las organizaciones que han ejecutado proyectos. Entonces, más bien a lo que se apunta en ese contexto, no es necesariamente a de frente incorporar profesionales de otras disciplinas, sino lo que es más frecuente en Latinoamérica es que los abogados se conviertan en perfiles legales híbridos, ¿no? Es decir, alguien que no solamente tiene un conocimiento sólido legal, sino que además busca proactivamente desarrollar nuevas habilidades. ¿Y cuáles son esas habilidades, ¿no? Que uno tiene que manejar o conocimientos que uno tiene que saber poner en práctica para poder trabajar LegalOps en un equipo legal? Mapeo y optimización de procesos, ¿no? Es una de ellas. Gestión de proyectos, porque en LegalOps cada cambio que querramos hacer va a ser probablemente algo que tenga un inicio y un fin, en el que vamos a haber definido un éxito y vamos a ver si es que movimos o no los indicadores que queríamos mover. Para eso hay que tener capacidad de gestión de proyectos, gestión del cambio, fundamental, ¿no? En todas las organizaciones, todas las personas van a tener resistencia al cambio. Si uno quiere implementar LegalOps, la primera resistencia va a venir del equipo propio y luego de los stakeholders internos, ¿no? O de la organización en su conjunto. Entonces, hay que saber de gestión del cambio para poder hacer LegalOps. Hay que saber de storytelling. ¿Cómo vendo una historia en la que la función legal puede sumarle mayor valor y convertirse en una función clave y estratégica de la organización a alguien que nunca ha visto eso? Entonces, más allá de tener una propuesta de valor, etcétera, hay que tener skills vinculados al storytelling, ¿no? Cómo se genera una historia persuasiva que convenza a los tomadores de decisiones de que apostar por esto tiene sentido, ¿no? Construcción de indicadores. Porque trabajar con KRs y con KPIs, o si lo quieren llamar de manera general con indicadores clave, no se trata simplemente de buscar un menú que se ha publicado en un libro y ver cuáles se aplican a mí y ya está. Si estamos hablando de que el valor es subjetivo, que lo que se espera de la función legal depende de lo que la alta dirección de cada compañía ha definido como su estrategia, los indicadores tienen que ser ad hoc. Sé que hay indicadores de desempeño estándar para ver que la máquina o lo básico se esté haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, nuestro tiempo de respuesta en contratos, ¿no? El volumen de consultas que recibimos, etcétera. Pero eso no comunica valor. Construir indicadores de resultado, de cómo conecta
el KR de la organización con lo que está haciendo el equipo legal requiere habilidades o conocimientos sobre cómo se construyen indicadores ad hoc en mi organización, ¿no? Y un larguísimo etcétera. Muchísimos skills más. Mencionaba yo el tema de Data Analytics, seguramente, ¿no? Y otros frentes más. Y esto no es para abrumarlos o decirles todas estas cosas hay que saber al 100%, pero muestra el reto, ¿no? O la gran oportunidad que implica empezar a trabajar en LegalOps en mi organización, no solo en términos de posicionarla como equipo, ¿no? Posicionar a mi equipo, sino también individualmente aprender y crecer, ¿no? Ahora ustedes se preguntarán, mi gestión legal es estratégica, ¿no? ¿Cómo puedo saber si mi gestión legal es estratégica o no, no? Y si no lo es, debería empezar a trabajar en eso para cambiarlo, ¿no? Hay algunos síntomas de una gestión legal que no es estratégica porque si no estamos haciendo las cosas correctas, nos están viendo aún como soporte o como un equipo que no suma o que genera todo el valor que podría aportar, ¿no? ¿Y cuáles son esos síntomas, no? Si tu equipo legal lucha por presupuesto o lo tiene muy ajustado y es muy difícil todos los años, primer indicador o red flag de que quizás tu gestión legal no es estratégica, ¿no? Segundo, te llaman al final, ¿no? En los proyectos grandes, nadie piensa, oye, acá debería estar el equipo legal para que sumen el diseño de la estrategia, tiene una mirada integral, ¿no? Conoce todas las fuentes de información. Si no te llaman al final y te enteras cuando ya se lanzó, otro indicador o red flag de que quizás tu gestión legal no es estratégica. Te ven como stopper, ¿no? O como una barrera o bloqueo a lograr las cosas que se quieren hacer en la organización, o se refieren incluso a ti de manera directa de esa manera, también es un red flag. No lideras iniciativas transversales, ¿no? Yo les decía que la evolución máxima de la gestión legal estratégica ya no es solamente habilitar, sino conducir al negocio. Ya, eso implica liderar iniciativas que no tienen que ver exclusivamente con algo legal, sino que son transversales. Un equipo legal que jamás lidera iniciativas transversales o forma parte del equipo líder de una de estas iniciativas, probablemente tampoco tiene una gestión legal que podríamos calificar como estrategia. El siguiente test que se podría aplicar es si tiene siquiera una estrategia, ¿no? Por ejemplo, si a cada uno de ustedes en una conversación les preguntaran, ¿cuál es el propósito de la función legal en tu organización? ¿No? ¿Cuál es el portafolio de servicios? ¿Qué ofreces y qué no ofreces y por qué? ¿No? ¿De qué depende que internalices o externalices algo? ¿No? ¿En qué casos incorporas tecnología como parte del flujo del trabajo? ¿Tienes al talento correcto? ¿No? Porque recuerden que al final la estrategia siempre van a ser las personas, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es tu roadmap o tu plan en términos de incorporación de tecnología en general en la función legal? 5 elementos, ¿no? Propósito, portafolio de servicios, delivery, talento y tecnología. Eso está claro, ha sido objeto de reflexión en tu equipo y se ha definido un camino a seguir en estos frentes. Si la respuesta es que no, difícilmente la gestión legal va a ser estratégica, porque ¿hacia dónde estamos yendo? ¿No? Ahora, el punto de partida, asumiendo que nuestro diagnóstico es, ¿sabes qué? En verdad, nos falta o queremos empezar a trabajar LegalOps porque nuestra gestión legal no es estratégica y queremos cambiarlo, por posicionamiento, por crecimiento personal, etc. El punto de partida siempre va a ser un diagnóstico. Y la idea es entender cómo se ve el valor en tu organización y a partir de ese entendimiento definir planes de acción ad hoc para tu organización. Yo siempre a mis clientes les decía, si alguien vino y te dijo, esta es la fórmula, ponla en práctica, desconfía. ¿Por qué? Porque si fuera tan sencillo, lo ponemos en un solo white paper y todo el mundo lo ejecuta, pero la realidad es que la receta para cada cliente es distinta, para cada organización es distinta, ¿no? Sería una mala praxis como lo sería de un médico decir, ante estos síntomas simplemente toma esto sin mirarte. Lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, ¿no? Y yo les comentaba hace un rato al inicio, les hablaba sobre el tema de los niveles de madurez o los marcos de madurez en operaciones legales o de gestión legal estratégica, que hay varios. Si ustedes googlean, ¿no? Marco de madurez o niveles de madurez, evaluación de madurez, LegalOps, van a encontrar el del ACC, el del CLOC, incluso hay algunos regionales, de algunas organizaciones europeas, etc. Mi mensaje no es
que un marco de madurez o una evaluación de madurez no sea útil. Puede serlo, pero a mí me parece que cuando un equipo está empezando en esto o quiere hacer este cambio, a veces un marco de madurez lo que hace es generar una meta que parece imposible de llegar, ¿no? A ese nivel de madurez top en el que nos dan check a todo, ¿no? Es como esas dietas extremas, ¿no? En la que tienes que hacer todo esto para poder alcanzar el resultado. Te desincentiva, ¿no? Entonces yo nunca trabajé, y un poco el foco de esta masterclass, se estarán dando cuenta, está mucho basado en mi experiencia práctica. Algunos manuales dirán otra cosa, yo les cuento a partir de 3 años de hacer esto full time. Yo creo que los niveles de madurez ponen una barrera, mientras que los diagnósticos ad hoc abren la puerta, porque te muestran qué es lo que está cercano a ser alcanzado y te empiezan a dar un camino de cómo ir paso a paso hacia el posicionamiento, ¿no? Mientras que los niveles de madurez te la ponen un poco lejos, ¿no? Entonces, convertirte en una función que es vista como estratégica, el camino no va a ser el mismo en todas las organizaciones. Convertirse en una función legal estratégica en una organización de 20.000 trabajadores con presencia en 10 países, el estándar para ser estratégico es distinto a una empresa mediana local. Y no es que una sea mejor que la otra, pero las dos se pueden posicionar con recetas y fórmulas muy distintas, ¿no? Ahora, ¿qué implica un diagnóstico? Y obviamente esta masterclass no nos da un tiempo para poder mapear todo, ya más adelante les contaré qué se puede hacer con eso, ¿no? Pero quiero hablar de 3 pasos básicos de cualquier diagnóstico. El primero de ellos, el mapeo de stakeholders internos, ¿no? Los equipos legales no dedican suficiente tiempo a pensar quién está juzgando el valor que aporta. Sí saben con quiénes interactúan en el día a día, pero hay muchos que pueden ser stakeholders fantasma, ¿no? Alguien que tiene una opinión sobre mí, pero a quien no atiendo, ¿no? O a los que creo que estoy atendiendo bien, pero en realidad no tengo muy clara cuál es su impresión respecto del servicio que están recibiendo o respecto del valor que consideran que aporta la función legal, ¿no? Entonces, el mapeo de stakeholders se puede ver así, pero este es el producto final donde arrojamos la información que hemos levantado. Mapear stakeholders, en el caso de los proyectos que trabajábamos en OTS, implicaba incorporar una serie de actividades dentro de un workshop de kickoff, ¿no? O a veces era un workshop independiente solamente para discutir sobre los stakeholders y cuál era su visión del equipo legal, ¿no? Y en ese workshop se podían hacer cosas como eh, ejercicios para identificar cercanía a la función legal de diferentes equipos, clasificación de los equipos en clusters, ¿no? Por tipo de negocio, staff, también por nivel de afinidad o resistencia al equipo legal. Hay diferentes herramientas que se pueden usar en un workshop y que yo estaría encantado en comentarles cuáles son, que finalmente nos permiten generar un visual en blanco y negro de qué stakeholders internos tengo, qué importancia tienen a nivel de la estrategia para el negocio como conjunto, cuál es su nivel de interacción hoy en día con la función legal y cuáles son sus necesidades y expectativas respecto a la función legal. Esto se puede customizar incluso más a partir de si hoy día hay instancias específicas de conflicto, fricción, pero mapear stakeholders internos es algo elemental en el contexto de un diagnóstico para iniciar proyectos de LegalOps. Lo segundo es la reconstrucción del día a día. ¿Qué está haciendo el equipo legal hoy? Y muchas veces, cuando nosotros ingresábamos a una organización y decíamos, ya, ¿qué están haciendo hoy? Las impresiones o percepciones del equipo de cómo dedicaba su tiempo versus lo que realmente estaba ocurriendo, había una brecha inmensa. No sabían que dedicaban una barbaridad de tiempo a gestionar vigencias de poder o que dedicaban mucho tiempo a revisar documentos de bajo valor repetitivos como un NDA o un acuerdo de confidencialidad. Entonces, ¿cómo reconstruir el día a día del equipo? No nos podemos fiar a partir de la descripción que éste hace de su día a día. Y hay diferentes maneras de hacer la reconstrucción del día a día. La más tediosa, pero la más efectiva o fiable, es el registro de tiempos y actividades, ¿no? Para muchos abogados in-house que venían del mundo de firmas nos decían, no quiero volver a hacerlo, y nosotros encontrábamos una manera de hacerlo con una muestra que no generara tanto pesar o carga administrativa, pero que nos permitiera tener data real del día del equipo
para poder hacer esta reconstrucción y ver dónde estamos dedicando el tiempo es la mejor dedicación del tiempo, ¿no? Y hay otras alternativas, como hacer un workshop abocado exclusivamente a la reconstrucción del día a día, donde tratamos de ir más allá de la percepción a pensar o reflexionar sobre semanas específicas y tareas específicas. No es mi método favorito, pero es uno que también se puede seguir. Y de hecho, cuando uno hace reconstrucción del día a día, una vez que tiene claro cuáles son todas las actividades que se hacen, puede empezar a hacer clasificaciones, ¿no? Por carácter repetitivo, complejidad, y a partir de eso diseñar o tomar decisiones de qué voy a conservar y seguir haciendo internamente, qué voy a externalizar, qué ya no voy a hacer y lo va a hacer directamente el stakeholder interno y qué voy a priorizar para hacer primero, ¿no? Entonces, acá por ejemplo hay una matriz Eisenhower 2x2 de las diferentes herramientas que se podrían emplear a propósito de una reconstrucción del día a día, pero insisto, elemento clave de un diagnóstico, entender qué estamos haciendo hoy y con data fiable, no solo percepciones del equipo. Y lo tercero, que creo que es algo que muchos equipos legales, lo primero, cuando escuchan sobre Legal Ops o sobre, oye, hay que ser más cliente céntrico, hay que enfocarse en las necesidades del usuario, lo primero que hacen es implementar una encuesta, ¿no? Y está bien, ¿no? Una encuesta nos puede arrojar un indicador de resultado valioso, importante, ¿no? Pero otra vez, en el contexto de una encuesta, hay que ver cómo la diseñamos, qué respuestas queremos que nos dé la encuesta y balanceando eso versus la complejidad de llenarla. ¿Quiénes sí o sí tienen que participar? En un proyecto de diagnóstico en OTS, esa etapa era muy intensa en trabajo del equipo, a pesar de que el equipo no fuera quien respondiera a la encuesta, porque era garantizar un nivel de adhesión mínimo para tener la seguridad de que la información que nos iba a orientar respecto a la satisfacción de los stakeholders internos fuera suficiente, fuera fiable, ¿no? Y no me voy a detener con mucho tiempo acá en las diferentes opciones que hay de cómo estructurar una encuesta, ¿no? De hecho, la pregunta central de la encuesta va a ser, al diseñarla, ¿qué vas a hacer con esa data? ¿Cómo quieres poder segmentarla? ¿Qué respuestas quieres que te dé? Pero muchos equipos usan estas dos opciones, ¿no? Un NPS o Net Promoter Score, ¿no? Con una escala del 0 al 10 en la que tienes promotores, detractores y gente neutral o pasiva. Y lo que nosotros usábamos más en Ots, no puedo detenerme en realidad acá en por qué, era una escala Likert 7, ¿no? De afirmaciones que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, y para medir los que suelen ser los factores críticos de calidad de un trabajo legal en los ojos de quien lo recibe. Algunos de ellos los he puesto aquí. Claridad, conocimiento del negocio, disponibilidad, proactividad, etcétera, ¿no? Yo prefería una escala Likert 7, la hemos usado, creo que con buenos resultados, pero otra vez, a lo que me quiero enfocar hoy día acá en esta masterclass es súper importante, además de hacer mapeo de stakeholders, además de reconstruir el día a día, aplicar encuestas de satisfacción para que nos den una mirada, números de cómo estamos en términos de satisfacción por parte de los stakeholders internos o quienes reciben el servicio de legal y juzgan su valor. Un diagnóstico te va a arrojar quick fixes, ¿no? Arreglos rápidos. Algunos ejemplos de la práctica que hemos tenido, ¿no? Un equipo que el gran problema era la incertidumbre respecto del momento de la respuesta. No era que la gente quisiera las cosas más rápido, sino que el silencio o la no confirmación de recepción generaba incertidumbre, impresión, malestar. Entonces, quick fix, esto no requiere un proyecto, no requiere gestión del cambio, es establecer un SLA o un nivel de servicio. O en el flujo de aprobación de algo, eliminar un paso que era redundante. Esas respuestas te las puede dar un diagnóstico a partir de los dolores que salten de los stakeholders internos y también de la reflexión o introspectiva que vaya a hacer el propio equipo legal sobre su proceso de trabajo. Pero también hay proyectos de mejora que pueden ser de distinto tipo, ¿no? Enfocados en personas, en procesos, en tecnología, o en una combinación de estas cosas, ¿no? En OTS, por una cuestión ya casi dogmática, nunca hacíamos proyectos de mejora que demoraran más de 12 meses. Porque nada, nos parecía que no íbamos a poder ver rápido
algún resultado, algún impacto. Entonces siempre hacíamos proyectos que fueran de 6, 8, máximo 12 semanas en casos de alta complejidad, ¿no? Son esfuerzos más de corto, mediano plazo, no simplemente es ajustar algo, eliminar un paso, incorporar un acuerdo sobre un nivel de servicio, sino es, por ejemplo, reparar la relación con un stakeholder interno clave, que se quebró a propósito de una fricción que hubo por un correo en el que se copió todo el mundo. Reparar esa relación, entender cómo deben ser los flujos de trabajo, ¿no? Qué instancias de fricción existen, puede ser un proyecto muy enfocado en personas, pero que puede tomar algunas semanas, ¿no? Mapear o optimizar el proceso de elaboración de contratos y de un contrato específico, que puede ser el que está generando mayores problemas. Puede ser otro tipo de proyecto mucho más enfocado en el frente de procesos. O implementar un sistema para la verificación del cumplimiento de obligaciones, por ejemplo, en materia ambiental. Es un proyecto más enfocado en tecnología, o sea, ya una plataforma, pero que presupone seguramente mapeo de procesos y ver cómo se está levantando la información al día de hoy. Entonces va a haber quick fixes y proyectos de mejora a propósito de un diagnóstico. Lo más complicado siempre va a ser ejecutar, ¿no? Y eso le decía yo a los clientes, está bueno tener el diagnóstico y hay problemólogos, ¿no? O sea, el que tiene solamente el diagnóstico, pero donde está la clave en Legal Ops, en operaciones legales, el cambio, todo, es en la ejecución. Es lo más difícil, ¿no? Y es ahí donde pasamos del discurso a la acción y es donde se logra percibir el cambio. Los clientes internos o los stakeholders internos se emocionan cuando escuchan que el equipo legal va a empezar a trabajar en estas cosas, pero si no estamos a la altura en términos de ejecución, nos montamos una mochila encima que luego nos puede hacer incluso dar 3 pasos para atrás, ¿no? Y en términos de ejecución, pues hay temas de eh, sí o sí hay que tener de cara a un proyecto de ejecución métricas, es decir, línea base y definición de éxito. Hay que tener una propuesta de valor ad hoc para los diferentes stakeholders impactados, o sea, se requiere gestión del cambio. Y hay que tener también una capacidad para abandonar algunos pasos del proyecto que hemos diseñado, lo que también, según yo, es una de las principales habilidades o skills de un gestor de proyectos, ¿no? Entonces, el posicionamiento está al alcance, ese es mi mensaje hoy día con esta masterclass, ¿no? El equipo legal puede ser estratégico, ¿no? Puede ser una función valorada. Lo he visto en clientes y en algunos casos trabajando duro y parejo post-diagnóstico algunos meses, equipos legales que eran premiados en concursos a los que nunca los invitaban, o líderes de funciones legales que ascendieron a roles corporativos con un alcance mayor, no solo legal, precisamente por su capacidad para reinventar su rol y el de su equipo, ¿no? Esta es una cita que me gusta mucho, ¿no? Que el principal reto de los abogados in-house es consolidar la idea de que son líderes del negocio, que casualmente también son expertos legales, y superar la idea de que son expertos legales, que casualmente también trabajan para un negocio. Y eso es un cambio bien significativo porque si lo logramos hacer, pasamos a tener presupuesto, a que nos llamen al inicio, a que nos vean realmente como socio y no solamente nosotros describirnos como tales, y a liderar iniciativas transversales, ¿no? Y para poder ejecutar, no solamente para diagnosticar, porque yo les decía, llevar el discurso a la acción es ejecutar e implementar, uno requiere determinadas habilidades y herramientas, ¿no? Y quiero cerrar esta masterclass un poco presentándoles esto, ¿no? Ahí de la mano del equipo de la MB Academy, lo que hemos preparado es un curso avanzado Legal Ops en la práctica, ¿no? Yo se los mencionaba hace un momento como parte de los temas que he repasado, que de lo que se trata, y en este curso va a tratarse de eso, es de condensar con ustedes en las sesiones que vamos a tener mi experiencia práctica liderando proyectos de Legal Ops a lo largo de 3 años, ¿no? Entonces, no se trata de escribirles marcos, teoría, sino las cosas que yo siento que funcionan y las que no funcionan. Y los errores que yo cometí, que quien de ustedes quiere empezar a implementar esto en la práctica no los cometa, ¿no? Yo creo que a partir de aprender todo lo que se va a ver en este curso, en 6 a 8 semanas ustedes podrían liderar internamente un diagnóstico del modelo operacional de sugerencia, ¿no? Identificar esos quick wins y proyectos de mejora accionables de los que les hablaba, ¿no? Y también podrían, muy rápido, en una combinación de el mindset adecuado y mucha ejecución, o sea, hacer cosas,
en 3 a 6 meses convertir a su gerencia legal realmente en un socio estratégico del negocio. O sea, que quien diga eso sobre ustedes sea el negocio y no ustedes mismos, ¿no? Entonces, hay dos grandes objetivos de este curso. Quiero detenerme en un segundo en el contenido, que es cambiar la percepción de los stakeholders sobre lo que puede hacer la función legal, ¿no? Ya no ser un centro de costo, un stopper, sino un socio estratégico que aporta valor, pero también cambiar la percepción del equipo sobre su rol en la organización. De un equipo que siente que hace contratos, absorbe consultas, a un equipo que tiene súper claro cómo contribuye a alcanzar los objetivos a nivel de la estrategia de toda la organización. Ahora, ¿qué vamos a abarcar? Estos temas, ¿no? En la primera sesión vamos a hablar sobre la evolución de Legal Ops y del modelo operacional de las gerencias legales, ¿no? Voy a ahondar mucho más en esta evolución de Legal Ops eficiencia a Strategic Ops, ¿no? Donde el foco está más en el valor o en el impacto. Quiero repasar con ustedes estos 5 elementos que les mencioné, ¿no? Propósito, portafolio de servicios, delivery, talento, tecnología, y por qué cada uno de ellos, qué preguntas hay que saber responder, cómo construir una estrategia, un equipo legal que abarque estos 5 elementos básicos. Vamos a dedicarle también un tiempo en esta primera sesión a hablar de Legal Ops e inteligencia artificial, o sea, cuáles son esos nuevos retos que vienen de la mano de la incorporación de IA generativa en los equipos legales. Y al igual que en todas las sesiones van a ver que voy a dedicar un bloque al final, unos 15 minutos, para que me pregunten cualquier cosa, vinculada a la sesión, a un proyecto que ustedes mismos están impulsando internamente o a cualquier tema que incluso sientan no está abarcado aquí, pero que tiene que ver con la transformación de los equipos legales o con la innovación en el sector legal. En la segunda sesión vamos a hablar sobre el diagnóstico del modelo operacional de una gerencia legal, ¿no? Y acá lo he resaltado en negrito porque algo que he hecho es poner un negocio que no existía, ¿no? Que era una consultora en Legal Ops, a mí me obligó a leer muchísimo. Y a leer muchísimo y a estudiar muchísimo sobre estos skills que yo les hablaba, ¿no? Mapeo de procesos, gestión del cambio, gestión de proyectos, storytelling, etc. Entonces, yo he tratado de identificar en cada etapa cuál es el skill fundamental, el que sí o sí tiene que estar. Y para cada uno de esos estoy dedicando en cada sesión al inicio una media hora que condensa lo que sí o sí debes saber de ese skill fundamental. Y para el diagnóstico es la gestión de proyectos. Entonces vamos a hablar de gestión de proyectos 30 minutos, lo esencial, lo fundamental. Nada de definiciones, sino las piezas clave que uno tiene que poner en práctica en un diagnóstico. Vamos a repasar las actividades y herramientas clave. Workshop de kickoff, encuestas stakeholders, entrevistas uno a uno, semiestructuradas, reconstrucción del día a día. ¿Cómo se hace? Y lo último, historias de guerra, es decir, mis do's y don'ts en la etapa de diagnóstico. Errores que he cometido, cosas que salieron muy bien. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprovechar eso y ponerlo en práctica en su organización si es que cabe. En la tercera sesión vamos a hablar ya no de diagnóstico, sino de cómo se implementan iniciativas de Legal Ops. Y acá el skill esencial, me parece, es la gestión del cambio. Entonces, nuevamente darles los 30 minutos esenciales de lo que deben saber y lo que van a tener que poner en práctica de gestión del cambio en la etapa de implementación de un proyecto de Legal Ops. ¿Cómo se priorizan iniciativas? Porque un diagnóstico puede arrojar 30 cosas por mejorar. ¿Qué tipos de iniciativas existen? De personas, procesos y o tecnología. Historias de guerra y do's and don'ts por tipo de proyecto. ¿Qué cosas sí o sí tienen que tomar en cuenta durante la ejecución? Y finalmente la ronda de pregúntame lo que quieras. Y en la última sesión vamos a hablar de difusión del valor de la función legal y una suerte de recap de lecciones clave del curso, ¿no? Acá el skill esencial es el storytelling, ¿no? Cuando hablo de difusión del valor implica cómo comunico el valor, hay que saber construir objetivos e indicadores de resultado y desempeño. Vamos a enseñarles cómo hacer eso, cómo comunicar eso luego, ¿no? En términos de reporte, ¿no? Storytelling a los tomadores de decisiones. Y nuevamente, como en todos los demás frentes, hay historias de guerra de errores cometidos y cosas que salieron muy bien también cuando se trata de difundir el valor de la función legal post un proyecto de Legal Ops. Estas son las fechas de las sesiones, ¿no? Vamos del martes 11 de marzo al jueves 20 de marzo, tenemos 2 sesiones por semana, son 2 horas cada sesión, es decir, son 8 horas lectivas. Por Zoom, como estamos hoy día aquí,
El horario es hora de Santa Cruz 7 a 9, yo estoy en Lima 6 a 8, y este es el precio, ¿no? $299. Los datos ahí me van a ayudar, Carol y el equipo de Moreno Valdivieso, con el link de inscripción para quienes se quieran animar a inscribirse ahora, ¿no? De hecho, hay cupos limitados. Y estas son las opciones de pago que pueden emplear, ¿no? Google Pay, Visa, Mastercard, y también se va a enviar toda esta información a través del grupo de WhatsApp para quienes quieran seguir dándole una vuelta y se animen más adelante, ¿no? Eso es lo que tenía para compartir con ustedes hoy día en la masterclass. Espero, he tratado de condensar lo máximo que he podido dentro del tiempo comprometido. Y nada, los invito a inscribirse en el curso avanzado de Legal Ops en la práctica, donde les digo, voy a tratar de comunicarles todo lo que aprendí en estos 3 años trabajando en OTS, con una mirada súper pragmática, ¿no? De qué es lo que ocurre en la cancha y no tanto de teoría. Eso. Carol, te cedo el micro. Muchísimas gracias a todos por estar en esta masterclass y como dijo bien Sebastián, los invitamos a todos a inscribirse al al curso que inicia el 11 de marzo. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Hasta luego.